Valeria era una joven hermosa que vivía en un barrio humilde de una ciudad llena de contrastes donde las calles antiguas estaban llenas de historia pero también de dificultades diarias y donde su madre Esmeralda trabajaba sin descanso en un pequeño puesto de frutas en el mercado local desde que salía el sol hasta que la noche cubría todo con un silencio cansado mientras intentaba darle a su hija una vida honesta aunque limitada por la falta de dinero, algo que Valeria no lograba valorar porque su mente estaba atrapada en un mundo diferente lleno de sueños de riqueza, fama, lujo y reconocimiento que veía constantemente en las redes sociales donde todo parecía perfecto, brillante y fácil, sin esfuerzo, sin dolor y sin sacrificios. Desde muy joven Valeria comenzó a sentir que no pertenecía a ese lugar donde el esfuerzo era la única forma de sobrevivir y donde cada moneda tenía un valor importante mientras observaba a otras chicas de su edad que caminaban con ropa elegante, teléfonos modernos y una actitud llena de confianza, lo que despertaba en ella una mezcla peligrosa de envidia, frustración y deseo por escapar de esa realidad que consideraba injusta y aburrida, mientras su madre intentaba enseñarle valores como la humildad, la honestidad y la importancia del trabajo duro, palabras que para Valeria sonaban vacías y sin sentido porque ella quería resultados rápidos, una vida fácil y una salida inmediata de esa rutina que tanto despreciaba. Un día como cualquier otro, mientras el mercado estaba lleno de gente, ruido, colores y voces que anunciaban ofertas, Valeria se encontraba ayudando de mala gana a su madre cuando de repente apareció Teresa, la hermana de Esmeralda, una mujer que representaba todo lo contrario a lo que ellas eran porque su presencia era elegante, llamativa y llena de lujo, con ropa de marca, maquillaje impecable y una mirada segura que reflejaba poder, dinero y una vida completamente diferente, lo que inmediatamente llamó la atención de todos, especialmente de Valeria, quien quedó fascinada al verla, como si frente a ella estuviera el reflejo de todo lo que siempre había soñado ser. Teresa caminó entre los puestos observando con cierto desprecio el ambiente humilde mientras saludaba a su hermana con una sonrisa falsa y una actitud distante, dejando claro que ya no pertenecía a ese mundo desde hacía mucho tiempo. Pero cuando sus ojos se posaron sobre Valeria, algo cambió en su expresión porque vio en ella algo más que una simple joven, vio potencial, vio belleza y sobre todo vio una oportunidad que podría utilizar para resolver problemas que ella misma había creado pero que no estaba dispuesta a enfrentar de manera honesta. Valeria no tardó en acercarse a Teresa llena de curiosidad y emoción mientras escuchaba cada palabra que su tía decía sobre su vida llena de viajes, fiestas, regalos, dinero fácil y una fama creciente en redes sociales donde miles de personas la seguían, la admiraban y le enviaban dinero simplemente por existir, por mostrarse, por hablar y por vender una imagen perfecta que en realidad no era más que una ilusión cuidadosamente construida para atraer atención y beneficios sin importar las consecuencias. Poco a poco Teresa comenzó a influir en la mente de Valeria, plantando ideas que crecían como semillas peligrosas, haciéndole creer que su belleza era una herramienta poderosa que no debía desperdiciar en un mercado vendiendo frutas cuando podía estar ganando dinero, fama y reconocimiento sin esfuerzo, convenciéndola de que la escuela era una pérdida de tiempo y que el verdadero éxito estaba en saber aprovechar las oportunidades rápidas sin pensar demasiado en lo correcto o incorrecto, algo que empezó a transformar la manera en que Valeria veía el mundo y su propio futuro, alejándola cada vez más de los valores que su madre intentaba enseñarle. Esa misma tarde Teresa invitó a Valeria a conocer su casa, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad donde las calles eran limpias, tranquilas y rodeadas de grandes viviendas con diseños modernos, coches de lujo y un ambiente completamente diferente al que Valeria conocía. Al entrar en la casa quedó impresionada por cada detalle, desde los muebles elegantes hasta la decoración sofisticada, sintiendo que había entrado en otro mundo, un mundo donde todo era posible, donde no existían las preocupaciones y donde finalmente podía convertirse en la persona que siempre había querido ser. Dentro de esa casa Teresa le mostró un estilo de vida lleno de comodidades, le regaló ropa, maquillaje y un teléfono moderno, diciéndole que eso era solo el comienzo de todo lo que podía tener si decidía confiar en ella y seguir sus instrucciones sin cuestionarlas, mientras Valeria aceptaba todo con una emoción que la cegaba, sin preguntarse de dónde venía ese dinero ni qué tendría que hacer para mantener ese nivel de vida, porque en ese momento lo
único que importaba era sentirse especial, admirada y, por primera vez, superior a la vida que había dejado atrás. Cuando regresaron al mercado todo cambió porque Valeria ya no miraba ese lugar de la misma forma, ahora lo veía como un símbolo de todo lo que quería dejar atrás, mostrando una actitud fría, distante y llena de rechazo hacia su madre, quien no tardó en notar el cambio y preocuparse al ver cómo su hija comenzaba a hablar con desprecio sobre su propia vida, anunciando que había tomado una decisión y que se iría a vivir con Teresa para convertirse en influencer, desatando una discusión llena de emociones donde Esmeralda intentaba hacerla entrar en razón, recordándole que el dinero fácil no existe y que todo en la vida tiene un precio, pero Valeria ya no estaba dispuesta a escuchar porque su mente estaba completamente dominada por la ilusión del éxito rápido. La discusión terminó con Valeria abandonando su hogar, ignorando las lágrimas de su madre y siguiendo a Teresa sin mirar atrás, mientras Esmeralda se quedaba sola con el corazón roto, sintiendo que estaba perdiendo a su hija ante una ilusión peligrosa que tarde o temprano mostraría su verdadero rostro, mientras Teresa caminaba con una sonrisa silenciosa, sabiendo que había logrado exactamente lo que quería y que ahora tenía en sus manos una herramienta perfecta para ejecutar un plan que iba mucho más allá de la fama y las redes sociales, un plan donde el engaño, la manipulación y el riesgo serían parte de un juego que apenas comenzaba. Esa noche, mientras Valeria se instalaba en su nueva vida rodeada de lujos, luces y una falsa sensación de felicidad, no podía imaginar que cada paso que estaba dando la acercaba a un camino oscuro lleno de consecuencias, donde la verdad tarde o temprano saldría a la luz y donde tendría que enfrentar decisiones que cambiarían su vida para siempre, sin posibilidad de regresar al pasado que tanto había despreciado, sin entender que aquello que dejó atrás era precisamente lo más valioso que tenía. Valeria comenzó a vivir una vida completamente diferente dentro de la casa de Teresa, donde cada día parecía una fantasía llena de luces, cámaras, maquillaje, ropa elegante y una constante sensación de importancia que poco a poco alimentaba su ego, mientras se alejaba cada vez más de la realidad que había dejado atrás en el mercado junto a su madre, sin darse cuenta de que todo lo que estaba experimentando era parte de un plan cuidadosamente diseñado para convertirla en algo más que una simple influencer, porque Teresa no solo buscaba fama sino dinero rápido y sin límites, sin importar las consecuencias ni las personas que pudieran resultar afectadas en el proceso. Desde el primer día Teresa comenzó a entrenar a Valeria, enseñándole cómo hablar frente a la cámara, cómo moverse, cómo sonreír de manera calculada y cómo manipular las emociones de las personas que verían sus videos, explicándole que en el mundo digital no gana el más honesto sino el más convincente y que la verdad no tiene valor si no genera dinero, ideas que chocaban al principio con la conciencia de Valeria, pero que poco a poco fueron perdiendo peso ante la emoción de recibir atención, regalos, seguidores y comentarios que la hacían sentir especial, importante y admirada por miles de desconocidos que no sabían nada sobre su verdadera vida. Los primeros videos de Valeria eran simples reseñas de productos, maquillaje, ropa y pequeños momentos de su vida diaria, donde mostraba una versión exagerada de felicidad que no siempre era real, pero que funcionaba perfectamente para atraer la atención del público y aumentar sus seguidores rápidamente, mientras Teresa observaba cada detalle, corrigiendo cada error y asegurándose de que todo estuviera alineado con una imagen perfecta, que pudiera vender sin importar si esa imagen era verdadera o no. Porque para ella lo único importante era el resultado final, que se traducía en dinero, fama y poder. Con el paso de los días Valeria comenzó a cambiar, no solo en su apariencia sino también en su forma de pensar, hablando con desprecio sobre su antigua vida, ignorando los mensajes de su madre y alejándose de cualquier persona que le recordara quién era antes, mientras se sumergía completamente en el mundo superficial de las redes sociales, donde cada like, cada comentario y cada seguidor se convertía en una validación constante que reemplazaba poco a poco el amor real por una ilusión digital que la hacía sentir completa, aunque en el fondo comenzaba a generar un vacío que no sabía cómo llenar. Una noche, mientras revisaban las estadísticas de sus videos, Teresa mostró una expresión de molestia al darse cuenta de que el crecimiento, aunque rápido, no era suficiente para resolver los problemas que enfrentaba en secreto.
Problemas que incluían deudas peligrosas con personas que no estaban dispuestas a esperar más tiempo, lo que la llevó a tomar una decisión más arriesgada, una decisión que cambiaría completamente el rumbo de todo lo que estaban construyendo y que pondría a Valeria en una situación mucho más oscura de lo que jamás imaginó. Teresa le explicó que necesitaban hacer algo diferente, algo más impactante, algo que conectara emocionalmente con la audiencia de una forma profunda, algo que hiciera que las personas no solo la vieran sino que sintieran la necesidad de ayudarla, de apoyarla, de involucrarse en su vida de una manera personal, lo que significaba cruzar una línea peligrosa donde la mentira se convertiría en la herramienta principal para generar dinero rápido, sin importar el daño que pudiera causar. Al principio Valeria dudó porque en el fondo sabía que mentir de esa manera no estaba bien, pero Teresa fue inteligente manipulando sus emociones, recordándole todo lo que había conseguido en tan poco tiempo, mostrándole los regalos, el dinero, la ropa y la vida que ahora tenía, haciéndole creer que todo eso desaparecería si no daba el siguiente paso, convenciéndola de que en ese mundo nadie era completamente honesto y que el éxito siempre requería sacrificios, decisiones difíciles y una mente fría capaz de ignorar la culpa. Finalmente Valeria aceptó sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de su caída, porque Teresa le reveló el plan: decir que estaba enferma, fingir una enfermedad grave que generara empatía en el público para recibir donaciones masivas, algo que según ella era completamente normal dentro de ese mundo donde las historias tristes vendían más que cualquier otra cosa y donde las personas estaban dispuestas a dar dinero si creían que podían salvar una vida. La grabación del primer video fue intensa, emocional y cuidadosamente preparada. Teresa se encargó de cada detalle: el maquillaje, la iluminación, el tono de voz y hasta las pausas para generar lágrimas falsas que parecieran reales, mientras Valeria frente a la cámara anunciaba que tenía una enfermedad grave y que necesitaba ayuda para continuar con su tratamiento, palabras que salían de su boca con una mezcla de nervios, culpa y miedo, mientras en su interior algo comenzaba a romperse lentamente. El video fue publicado y en cuestión de horas comenzó a recibir miles de reacciones, comentarios llenos de apoyo, mensajes de personas compartiendo sus propias historias de lucha y, lo más importante, donaciones que empezaban a llegar de todas partes, superando cualquier expectativa que Teresa había tenido, lo que confirmó que su plan estaba funcionando perfectamente mientras celebraba sin importar el origen de ese dinero ni las consecuencias de la mentira que habían creado. Sin embargo, lo que parecía un éxito comenzó a mostrar su lado oscuro cuando entre los mensajes Valeria encontró uno que la hizo detenerse: un mensaje de un joven que decía estar luchando contra la misma enfermedad, quien había donado todos sus ahorros, inspirado por su historia, agradeciéndole por darle esperanza en medio de su dolor, palabras que golpearon a Valeria de una forma inesperada, haciéndola sentir una culpa profunda que no podía ignorar, porque por primera vez entendió que su mentira no solo era un juego, sino algo que estaba afectando directamente a personas reales con problemas reales. Esa noche Valeria no pudo dormir, atrapada en sus pensamientos, recordando las palabras de su madre sobre la honestidad y las consecuencias de tomar decisiones equivocadas, mientras Teresa seguía enfocada en el dinero sin mostrar ningún tipo de remordimiento, insistiendo en que debían continuar con el plan y aprovechar el momento al máximo sin importar lo que sintieran, porque según ella ese era el precio del éxito en un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían. La tensión entre ambas comenzó a crecer lentamente mientras Valeria se debatía entre seguir adelante con la mentira o detener todo antes de que fuera demasiado tarde, sin darse cuenta de que ya estaban demasiado involucradas en algo que no sería fácil detener, especialmente cuando personas peligrosas estaban esperando resultados y cuando la verdad comenzaba a acercarse cada vez más, amenazando con destruir todo lo que habían construido. La mentira, que había comenzado como una estrategia para ganar dinero rápido, se transformó en una red peligrosa de engaños donde cada día se hacía más difícil distinguir entre la realidad y la actuación, mientras Valeria se encontraba atrapada en un personaje que ya no podía controlar completamente y donde Teresa cada vez se volvía más exigente, más fría y más obsesionada con el dinero que llegaba sin parar gracias a la historia falsa que habían construido, sin imaginar que ese mismo éxito estaba
atrayendo la atención de personas mucho más peligrosas que no estaban interesadas en las redes sociales sino en cobrar deudas que llevaban tiempo acumulándose y que ahora exigían ser pagadas sin excusas ni retrasos. Una noche mientras la ciudad dormía y el silencio cubría las calles elegantes donde Teresa vivía, alguien tocó la puerta con fuerza rompiendo la tranquilidad del lugar de una manera violenta y amenazante. Teresa sintió un escalofrío inmediato porque en el fondo sabía quién podía estar detrás de esa puerta: personas que no olvidaban deudas y que no aceptaban promesas vacías. Cuando se trataba de dinero, al abrir la puerta se encontró con dos hombres de mirada fría, rostros duros y una presencia que imponía miedo sin necesidad de palabras, dejando claro desde el primer momento que no estaban ahí para negociar sino para exigir lo que les pertenecía. Los hombres entraron sin pedir permiso, observando todo a su alrededor con desconfianza, mientras uno de ellos se acercaba lentamente a Teresa recordándole la cantidad exacta de dinero que debía y el tiempo que ya había pasado sin recibir el pago completo. Su voz era baja pero cargada de amenaza, dejando claro que esta vez no habría más oportunidades ni explicaciones porque la paciencia se había terminado y las consecuencias de no cumplir serían graves no solo para ella sino para cualquiera que estuviera a su alrededor. Valeria observaba la escena desde la distancia con el corazón acelerado, sintiendo por primera vez un miedo real, un miedo que no tenía nada que ver con perder seguidores o dinero sino con algo mucho más serio, algo que podía poner en riesgo su vida. Mientras escuchaba fragmentos de la conversación, entendiendo que todo el dinero que estaban ganando no era solo para lujo sino para pagar una deuda peligrosa que Teresa había ocultado desde el principio y que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Teresa intentó mantener la calma, asegurando que pronto tendría el dinero completo, explicando que estaba trabajando en algo grande, algo que generaría suficiente dinero en poco tiempo, pero los hombres no parecían convencidos. Y uno de ellos dejó claro que si no recibían el pago en el plazo establecido tomarían medidas por su cuenta, medidas que incluían llevarse algo o a alguien como garantía, palabras que resonaron en la mente de Valeria como una advertencia directa que la hizo sentir vulnerable. Por primera vez desde que había llegado a esa casa. Después de que los hombres se marcharon dejando un ambiente pesado lleno de tensión, Teresa cambió completamente su actitud, mostrando desesperación, ansiedad y una urgencia que nunca antes había demostrado, obligando a Valeria a grabar más videos, a exagerar aún más su enfermedad y a buscar nuevas formas de generar dinero rápido sin importar el impacto emocional que eso tuviera en las personas que la seguían, mientras repetía constantemente que no había otra opción, que debían continuar, que todo dependía de eso, sin darse cuenta de que estaba empujando a Valeria hacia un límite del cual sería difícil regresar. Los días siguientes se volvieron más intensos, más caóticos y más oscuros, mientras los videos se volvían cada vez más dramáticos, mostrando a Valeria en situaciones extremas, fingiendo dolor, debilidad y desesperación, con una actuación que comenzaba a parecer demasiado real incluso para ella misma, mientras las donaciones aumentaban de manera alarmante, atrayendo aún más atención tanto de seguidores como de personas que empezaban a cuestionar la veracidad de su historia, creando una presión constante que crecía con cada publicación. Entre los comentarios comenzaron a aparecer dudas, críticas y mensajes de personas que pedían pruebas reales de su enfermedad, lo que generó una nueva preocupación para Teresa, quien decidió llevar el engaño aún más lejos, planeando falsificar documentos médicos, crear evidencia falsa y construir una narrativa aún más compleja para mantener la credibilidad sin importar el riesgo legal o moral de sus acciones, porque para ella el dinero seguía siendo la única prioridad. Mientras tanto, Valeria se encontraba cada vez más afectada emocionalmente, atrapada entre la culpa, el miedo y la presión de continuar con una mentira que ya no podía soportar, recordando constantemente el mensaje del joven enfermo que había donado sus ahorros y sintiendo que cada nuevo video era una traición más hacia personas que confiaban en ella, lo que comenzó a generar un conflicto interno que se hacía más fuerte cada día, debilitando su capacidad de seguir actuando como si nada estuviera pasando. Una tarde, mientras Teresa no estaba en casa, Valeria recibió la visita inesperada de Diego, el joven que siempre había estado cerca de su madre, alguien honesto, trabajador y sincero que había descubierto la verdad detrás de los
videos y que decidió confrontarla directamente intentando hacerle ver el daño que estaba causando no solo a otras personas sino a ella misma, recordándole quién era realmente antes de todo esto y ofreciéndole ayuda para salir de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. La conversación fue intensa, llena de emociones, donde Diego insistía en que debía detener todo, decir la verdad y enfrentar las consecuencias, mientras Valeria se resistía atrapada en el miedo a perder todo lo que había conseguido y a enfrentar la reacción de Teresa y de las personas peligrosas que estaban involucradas en su deuda, sin darse cuenta de que quedarse en ese camino era mucho más peligroso que salir de él. Sin embargo, el momento más oscuro llegó cuando Teresa regresó y descubrió que Diego estaba ahí, lo que desató su furia inmediata, viendo en él una amenaza para todo su plan, enfrentándolo con agresividad y dejando claro que no permitiría que nadie interfiriera en lo que estaba haciendo, lo que generó una discusión tensa donde Diego defendía a Valeria mientras Teresa lo veía como un obstáculo que debía ser eliminado de cualquier manera. Esa misma noche Teresa recibió una llamada que cambió todo, una llamada de los hombres que habían visitado la casa, quienes le informaron que sabían sobre la joven influencer y que estaban dispuestos a tomar medidas más directas si no recibían el dinero completo en el tiempo establecido, insinuando que Valeria podía convertirse en la forma más rápida de cobrar la deuda, lo que llevó la situación a un nivel completamente diferente, donde el peligro ya no era una amenaza lejana sino una realidad inminente que podía explotar en cualquier momento. Valeria escuchó parte de esa conversación y sintió como el miedo se apoderaba completamente de ella, entendiendo finalmente que todo había ido demasiado lejos, que ya no se trataba de fama ni de dinero sino de su propia seguridad y de las consecuencias de haber confiado en la persona equivocada, mientras comenzaba a darse cuenta de que la única forma de salir de esa situación sería enfrentar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. La tensión que se había acumulado durante días finalmente alcanzó un punto de ruptura donde ya no había espacio para más mentiras ni para más engaños, porque la realidad comenzó a caer con todo su peso sobre Valeria, quien se encontraba atrapada en una situación que había superado cualquier fantasía de fama y dinero fácil, convirtiéndose en una pesadilla real donde el peligro era constante y las consecuencias inevitables, mientras Teresa, desesperada por salvarse a sí misma, comenzó a tomar decisiones cada vez más extremas sin importar el daño que pudiera causar, incluso si eso significaba traicionar a la única persona que había confiado en ella. Desde la mañana todo se sentía diferente, el ambiente en la casa era pesado, silencioso y lleno de una ansiedad que se podía sentir en cada rincón, mientras Teresa caminaba de un lado a otro revisando su teléfono, constantemente esperando mensajes que no llegaban y haciendo llamadas que no eran respondidas, reflejando una desesperación que crecía con cada minuto que pasaba sin una solución clara, mientras Valeria observaba todo con miedo, entendiendo que algo muy grave estaba a punto de suceder y que ella estaba en el centro de todo sin saber cómo escapar de esa situación. Teresa finalmente recibió una llamada que cambió completamente su expresión, su rostro pasó de la ansiedad a una frialdad absoluta, como si hubiera tomado una decisión definitiva, una decisión que no tenía vuelta atrás. Después de colgar miró a Valeria con una sonrisa falsa, tratando de ocultar la gravedad del momento, mientras le decía que todo estaba bajo control, que solo necesitaban hacer un último esfuerzo, un último video, algo mucho más impactante, algo que generara una reacción masiva en él público, lo que significaba llevar la mentira a un nivel completamente nuevo, donde el dolor debía parecer real, donde el sufrimiento debía ser convincente y donde la audiencia no tendría ninguna duda sobre la historia que estaban contando. Valeria sintió un nudo en el estómago, porque en el fondo sabía que ese último paso era el más peligroso de todos, pero también entendía que Teresa no le estaba dando una opción real, porque la presión era demasiado grande y el miedo a lo que pudiera pasar si se negaba era aún mayor, así que aceptó participar una vez más en un plan que ya había cruzado todos los límites posibles, sin imaginar que esa decisión la llevaría directamente al momento más oscuro de su vida. El video fue preparado con una intensidad que superaba todo lo anterior. Teresa organizó cada detalle, creando un ambiente que simulaba una situación crítica donde Valeria debía aparentar estar al borde de la muerte, con
Una actuación que mezclaba lágrimas, respiración débil y palabras llenas de despedida dirigidas a sus seguidores, generando una escena tan impactante que resultaba imposible no sentir emoción al verla mientras la cámara capturaba cada segundo de esa mentira cuidadosamente construida para manipular a miles de personas que confiaban en ella. Cuando el video fue publicado, la reacción fue inmediata, explosiva y masiva. Miles de personas comenzaron a compartirlo, a comentar, a enviar mensajes de apoyo y sobre todo a donar dinero en cantidades que superaban cualquier expectativa, convirtiendo esa mentira en un fenómeno viral que crecía a una velocidad imparable, mientras Teresa observaba todo con una mezcla de alivio y codicia, viendo en ese momento la solución a todos sus problemas sin detenerse a pensar en el desastre que estaba creando. Pero mientras el mundo digital reaccionaba con emoción, en la vida real el peligro se acercaba rápidamente, porque los hombres a los que Teresa debía dinero ya estaban en camino, habiendo seguido cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para actuar y cobrar lo que les correspondía sin importar las circunstancias ni las personas involucradas, convirtiendo la casa en un punto de tensión donde todo estaba a punto de explotar. La traición llegó en el momento menos esperado, cuando Teresa decidió que la única forma de salvarse era entregar a Valeria como garantía, una decisión fría, calculada y completamente egoísta que reveló su verdadera naturaleza, mostrando que nunca le importó realmente su sobrina, sino que siempre la vio como una herramienta, un medio para conseguir dinero y salir de sus propios problemas sin importar el precio que otros tuvieran que pagar. Cuando los hombres llegaron, la situación se volvió caótica. La puerta fue golpeada con fuerza, las voces se elevaron y el miedo se hizo presente de una manera brutal, mientras Valeria intentaba entender lo que estaba pasando y Teresa evitaba mirarla a los ojos, incapaz de enfrentar la realidad de su propia traición. En ese momento todo quedó claro para Valeria, quien finalmente comprendió que había sido utilizada desde el principio y que ahora su vida estaba en peligro por decisiones que nunca debió aceptar. Los hombres entraron sin control, tomando el control de la situación con violencia, dejando claro que no había escapatoria, mientras uno de ellos se acercaba a Valeria, observándola como si fuera un objeto, una forma de pago, una solución a un problema que debía resolverse de inmediato, sin mostrar ninguna empatía ni consideración por su miedo o su situación, lo que convirtió ese momento en el más aterrador de toda su vida. En medio del caos, Diego apareció intentando intervenir para proteger a Valeria, enfrentándose a los hombres sin pensar en el peligro, demostrando una valentía que contrastaba completamente con la cobardía de Teresa, quien observaba todo sin hacer nada, incapaz de detener lo que había provocado, mientras Diego ofrecía su propia vida a cambio de la libertad de Valeria, dispuesto a sacrificarse para salvarla en un acto de lealtad y amor que dejó a todos en silencio por un instante. La decisión fue rápida y cruel. Los hombres aceptaron llevarse a Diego en lugar de Valeria, viendo en él una oportunidad igualmente útil, mientras lo obligaban a subir a un vehículo sin darle tiempo de reaccionar, completamente dejando a Valeria en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, mientras veía como la única persona que realmente había intentado ayudarla era llevada lejos, sin saber qué le pasaría ni si volvería a verlo. Después de que todo terminó, el silencio en la casa era abrumador. Teresa permanecía inmóvil, evitando cualquier contacto visual, mientras Valeria comenzaba a derrumbarse emocionalmente, comprendiendo el alcance de sus decisiones, el daño causado y las consecuencias que ahora eran imposibles de ignorar, sintiendo una culpa profunda que la consumía por dentro, mientras entendía que había perdido mucho más que su antigua vida. Había perdido su paz, su inocencia y ahora también a la única persona que había estado dispuesta a salvarla. Ese momento marcó un punto sin retorno, donde la historia dejó de ser sobre fama, dinero o redes sociales, convirtiéndose en una lucha por enfrentar la verdad, reparar el daño y encontrar una forma de salir de una situación que se había vuelto completamente incontrolable, donde cada decisión a partir de ese instante tendría un peso real y consecuencias que definirían el futuro de todos los involucrados. El silencio que quedó después de aquella noche era diferente a cualquier otro silencio que Valeria hubiera experimentado antes, porque no era un silencio de tranquilidad, sino uno cargado de culpa, miedo, arrepentimiento y una realidad que finalmente había alcanzado su punto más alto, donde ya no existían ilusiones ni mentiras que pudieran ocultar el daño causado, mientras la casa que alguna vez representó lujo y éxito ahora se sentía como una
Prisión llena de recuerdos oscuros donde cada rincón le recordaba las decisiones equivocadas que la habían llevado hasta ese momento. Valeria no pudo dormir durante toda la noche atrapada en pensamientos que no le daban descanso, recordando el momento en que Diego fue llevado por aquellos hombres, recordando su mirada, su decisión, su sacrificio y sobre todo las últimas palabras que le dijo mientras todo se desmoronaba a su alrededor, entendiendo que él había dado todo por alguien que en ese momento ni siquiera merecía ser salvada, lo que hizo que la culpa creciera dentro de ella de una forma insoportable, obligándola a enfrentar la verdad que había estado evitando durante tanto tiempo. A la mañana siguiente la luz del sol entraba por las ventanas, pero no traía ninguna esperanza, solo iluminaba la realidad de lo que había sucedido, mientras Teresa intentaba actuar como si nada hubiera pasado, evitando cualquier conversación sobre lo ocurrido, enfocándose únicamente en el dinero que habían conseguido, como si eso pudiera justificar todo lo que había hecho, sin darse cuenta de que Valeria ya no era la misma que había llegado a esa casa, porque algo dentro de ella había cambiado para siempre. Valeria finalmente decidió enfrentar a Teresa con una determinación que nunca antes había mostrado, cuestionando sus acciones, su traición y el daño que había causado no solo a ella sino a muchas otras personas que habían confiado en su mentira, lo que provocó una reacción defensiva por parte de Teresa, quien intentó justificar todo diciendo que el mundo era así, que todos mentían, que todos buscaban sobrevivir de la manera más fácil posible, pero esas palabras ya no tenían el mismo efecto porque Valeria ahora podía ver claramente la diferencia entre sobrevivir y destruir a otros en el proceso. Sin aceptar más excusas, Valeria tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió decir la verdad, decidió terminar con la mentira sin importar las consecuencias, entendiendo que esa era la única forma de intentar reparar el daño que había causado, aunque eso significara perderlo todo, enfrentar el rechazo público y asumir la responsabilidad de cada una de sus acciones, una decisión difícil pero necesaria que marcaba el inicio de su redención. Con el corazón lleno de miedo pero también de determinación, Valeria encendió la cámara una vez más, pero esta vez no había actuación, no había guión ni manipulación, solo la verdad en su forma más cruda, donde confesó todo. Explicó cómo había sido influenciada, cómo había mentido sobre su enfermedad, cómo había recibido dinero de personas que realmente necesitaban ayuda y cómo todo se había salido de control, terminando con la desaparición de Diego. Palabras que salían con lágrimas reales, con una sinceridad que nunca antes había mostrado y que rápidamente comenzaron a generar una reacción completamente diferente en el público. El video se volvió viral en cuestión de horas, pero esta vez no por admiración sino por impacto, por indignación y por sorpresa, mientras miles de personas reaccionaban con enojo, decepción, tristeza, pero también con comprensión hacia el hecho de que había tenido el valor de decir la verdad aunque fuera tarde, mientras las autoridades comenzaban a interesarse en el caso no solo por el fraude sino también por la posible participación de personas peligrosas involucradas en la desaparición de Diego. La situación escaló rápidamente cuando la policía llegó a la casa, iniciando una investigación formal donde Teresa ya no pudo ocultar nada, siendo confrontada con pruebas, testimonios y la presión de una situación que finalmente se había salido completamente de su control, llevándola a admitir parte de lo ocurrido, revelando información sobre los hombres a los que debía dinero, lo que permitió iniciar una operación para localizar a Diego antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Valeria regresó al mercado donde todo había comenzado, enfrentando a su madre con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de arrepentimiento, pidiendo perdón por cada palabra, por cada decisión y por haber ignorado todo lo que había intentado enseñarle. En un momento cargado de emoción donde Esmeralda, a pesar del dolor, decidió abrazarla, demostrando que el amor verdadero no desaparece incluso cuando es puesto a prueba de la manera más difícil. Los días siguientes fueron de incertidumbre mientras la búsqueda de Diego continuaba, con cada minuto sintiéndose eterno, hasta que finalmente llegó la noticia que todos esperaban. Diego había sido encontrado con vida después de haber logrado escapar de sus captores en un momento de descuido, lo que fue posible gracias a la información que Teresa había proporcionado y al trabajo de las autoridades, marcando un final inesperado para una situación que pudo haber terminado de una manera mucho más trágica.
El reencuentro fue uno de los momentos más emotivos donde Valeria no pudo contener las lágrimas al verlo nuevamente, sintiendo una mezcla de alivio, gratitud y culpa mientras le pedía perdón por todo lo ocurrido, reconociendo que él había sido la única persona que realmente había estado a su lado cuando más lo necesitaba. Mientras Diego, con una madurez sorprendente, decidió perdonarla, recordándole que todos cometemos errores, pero lo importante es tener el valor de corregirlos. Teresa, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones, siendo detenida y obligada a responder por todo el daño causado, lo que marcó el final de una etapa construida sobre mentiras, engaños y decisiones equivocadas, dejando una lección clara sobre el precio real del dinero fácil y la importancia de la honestidad en un mundo donde la apariencia muchas veces intenta ocultar la verdad. Valeria decidió alejarse completamente de la imagen falsa que había construido, regresando a una vida más simple pero llena de propósito, ayudando a su madre en el mercado, retomando sus estudios y utilizando su experiencia para crear contenido diferente, contenido real donde hablaba sobre las consecuencias de sus decisiones, buscando evitar que otras personas cometieran los mismos errores, demostrando que el verdadero éxito no se mide en dinero, seguidores o fama, sino en la capacidad de aprender, cambiar y hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Así, la historia que comenzó como un sueño de fama terminó convirtiéndose en una lección sobre la verdad, el amor, la familia y las consecuencias de elegir el camino fácil, recordando que todo lo que brilla no es oro y que las decisiones que tomamos siempre tienen un impacto real en nuestras vidas y en las de los demás, dejando una huella que puede ser positiva o negativa dependiendo de lo que decidamos hacer cuando enfrentamos la realidad.